No, not the couch, just here, stay here. If you want to be here, just stay here, just stay. Siempre fue presente para mí fue el hablar sobre los límites y la comunicación en cualquier tipo de relaciones que tenemos en nuestra vida y cómo podemos mantener estos límites y comunicación, cómo nos van a beneficiar en obtener relaciones saludables. Así es que sin más ni más, vamos a empezar. Para empezar, quiero hablar un poquito sobre qué son los límites, empezando con términos alternativos. En inglés son boundaries, pero en español tenemos límites personales o barreras personales, dependiendo de cómo los conozcamos estos términos. Y los límites son reglas o términos guías que nos ayudan a identificar con qué estamos cómodos y con qué no estamos cómodos. Nadie nos tiene que decir cuáles son nuestros límites, nosotros mismos los podemos aprender y los límites cambian de persona a persona. Sin importar, por ejemplo, si es que dos personas fueron criadas en la misma familia, bajo el mismo techo, por los mismos padres, y pasaron por las mismas circunstancias, los límites de una persona y la otra van a ser totalmente diferentes en todo momento. Estas son reglas que son razonables y que nos mantienen seguras con las interacciones que tenemos con otras personas. ¿Okay? Entonces, los límites, no hay un libro de reglas, un libro de límites para entender los límites de todas las personas. En cada interacción que tenemos, en cada relación que tenemos, van a existir límites diferentes. Y nuestros propios límites van a cambiar dependiendo de con quién nos encontramos, en dónde nos encontramos y cómo nos sentimos en ese momento o ese día. Sin en cambio, escuchar nuestros límites va a ser siempre importante para mantenernos a nosotras mismas seguras, pero también podamos mantener a otras personas seguras. Siguiendo en esto, Elizabeth Goldberg nos explica que los límites son como si imagináramos un campo de fuerza alrededor de nosotros, que no son visibles, pero se encuentran ahí, son simbólicos y tienen tres propósitos. Un propósito es prevenir a otros de entrar en nuestro espacio y abusarnos. Nos previenen de entrar en el espacio de otros y abusarles. Y nos dan a cada uno de nosotros una forma de incorporar nuestro sentido de quiénes somos. Entonces, cuando somos conocedores de nuestros propios límites, podemos entender que otras personas tienen límites y podemos aprender a respetar los límites de esas otras personas. Y también podemos entender que hay un punto en donde nosotros terminamos y empieza alguien más. Y eso no solamente nos da esa responsabilidad de respetar a otra persona y que otra persona nos respete a nosotros, sino que también nos ayuda a mantener ese entendimiento de que yo tengo una responsabilidad que acaba aquí y de aquí para allá no soy responsable de lo que suceda después de esto. En un momento me voy a meter más en situaciones y ejemplos que pueden ayudar a entender más a qué me refiero con estos tres puntos. Durante mi presentación van a ver que tengo algunos dichos de algunos escritores que me gustan. Me gusta mucho este de Henry Cloud que dice, los límites nos definen lo que soy yo y lo que no soy yo. Un límite me muestra dónde termino y dónde comienza alguien más, lo que me lleva a un sentido de propiedad. Saber lo que poseo y por lo que debo asumir responsabilidad me da libertad. Cuando una persona tiene límites saludables, va a entender que, por ejemplo, yo no soy responsable de la felicidad de mis hijos o de mis padres o de mis hermanos. Yo solamente soy responsable por mi propia felicidad. Mis límites me van a llevar a entender que no puedo hacer nada más una vez que pase ese espacio en donde no tengo pertenencias. Ok, antes de que empiece yo con los tipos de límites, ¿alguien tiene una duda o pregunta? Si quieren ponerlas en el chat
Voy a seguir. Si en algún momento tienen una duda, una pregunta, la pueden poner en el chat y cuando haya una pausa, Maya me va a ayudar a revisarlas. Maya o Angélica me van a ayudar a revisar esas preguntas que ustedes tengan. Ok, los límites, por lo general, con todos los autores y las investigaciones que he hecho, por lo general son divididos en dos grupos grandes. Uno es el límite externo o límites físicos y tenemos el otro que van a ser los límites internos o los límites emocionales. Los límites físicos van a ser límites con conexión a nuestro cuerpo, a nuestro espacio y propiedad. Y los límites internos van a tener que hablar, van a ser sobre nuestras creencias, valores, sueños y deseos. Y veo que hay una pregunta en el chat. Pero no la puedo ver ahorita. La pregunta está en inglés. How do we let people know our limits? Ok, vamos a hablar sobre eso un poquito más al final. Vamos a hablar sobre la comunicación, cómo comunicar nuestros límites. Así es que un poquito de paciencia nada más. Como les decía yo, los límites externos son los límites que se refieren a nuestro cuerpo. Cuando alguna persona, por ejemplo, no se siente cómoda abrazando a otras personas, pone un límite y dice, por ejemplo, no me siento cómoda cuando la gente me abraza, o tal vez no me siento cómoda abrazando a gente nueva o a ciertas personas, ¿verdad? Y simplemente vamos a hablar sobre cómo comunicar esos límites. Esto me pasó el día de hoy. Conocí a una persona con la que voy a estar trabajando este año. Estaba yo platicando con alguien más, se acercó y abrazó a esta otra persona. Se volteó y me dijo, Elia, soy una persona que le encanta abrazar a todo el mundo. ¿Está bien si te abrazo? En ese momento yo le dije, no. Ok, esta persona es la primera vez que la he visto en toda mi vida y cuando empezamos a aprender sobre límites y empezamos a entender que simplemente pongo mi límite por respeto a mí misma, no por agresión a otra persona, eso nos lleva a establecer nuestros límites sin ningún miedo y sin ningún resentimiento. Entonces, en el momento en el que yo le dije no sentí culpabilidad porque he estado trabajando muchísimo en mis límites por mucho tiempo ahora. Entonces, no permitir que otras personas toquen mi cuerpo sin mi permiso o que otras personas tomen, por ejemplo, mi celular o mi computadora sin pedir permiso. Eso es un tipo de límite externo o límite físico. Estos límites nos permiten elegir nuestra distancia con otras personas y no dar permiso a tocar nuestras pertenencias o nuestro cuerpo. Es algo que también vi mucho este año pasado durante este periodo de nuestras vidas donde estamos viendo que hay gente que, aunque se le pide que estemos 6 pies de distancia, a veces no respetan ese límite. Y eso nos está mostrando que obviamente estas personas no entienden de barreras personales o que tal vez necesitan aprender sobre esas barreras personales en donde algunos de nosotros tal vez nos sentimos un tanto más incómodos con personas muy cerca a nosotros y preferimos que estén más lejos. Tal vez hasta usar el cubrebocas es algo que también algunas personas se sienten más cómodas con ella, otras personas no, y eso depende también de los límites de cada persona, los límites externos de cada persona. Entonces, ya di ejemplos. Cuando se trata de mi cuerpo, a lo mejor abrazos, besos y sexualidad serían algunos de los límites físicos que van a cambiar dependiendo, obviamente, de la persona con la que nos encontramos. El espacio, mi hogar, mi recámara, mi cocina. A lo mejor, no sé, mis padres vienen de visita a mi casa y
llega papá y me pone una bandera allá afuera porque no tengo una bandera y se acerca el 4 de julio. Entonces, poner esos límites pidiendo que se respete que si yo no he puesto una bandera es porque no la quiero, o a lo mejor necesito que me pregunte antes si puede poner esa bandera en vez de simplemente ponerla porque él piensa que la necesito. Con las personas, por ejemplo, con los adolescentes, con los hijos, su espacio, su recámara tienen ellos sus límites, a lo mejor piden que la gente toque antes de entrar, o a lo mejor que si la puerta está cerrada significa que no me pueden molestar en este momento. O la cocina, a lo mejor la tengo organizada de una manera y mamá viene a visitar y piensa que la manera en que la tengo organizada no es la mejor y quiere organizar todo. Obviamente ese tipo de límites en donde ella debe de preguntarme, ¿está bien si cambio esto? Pienso que si lo pusieras de esta manera a lo mejor te funcionaría más fácil para cocinar. Pero entender que yo tengo mis límites, he organizado mi cocina de una manera porque así me gusta, entonces tendría que hacerme las preguntas antes de tomar acción sin mi permiso. Y lo mismo va con mi propiedad, mi casa, mi carro, mi celular. A lo mejor alguien lo quiere tomar prestado, a lo mejor alguien lo quiere cambiar, le quiere poner una etiqueta o como dije, la bandera o cambiar algo alrededor de ella. Entender que solo yo o la persona que viva conmigo tenemos esas autoridades de hacer cambios, por ejemplo, yo en mi cuerpo y en mi espacio y a lo mejor en mi propiedad si es que la estoy compartiendo con alguien más. Y entonces hablamos de los límites externos, hablan también de los límites sexuales que controlan nuestra distancia y toque sexual con las personas, dependiendo de cómo nos encontremos en ese momento, cómo nos sentimos. Este límite externo nos ayuda a determinar dónde, cuándo, cómo y con quién vamos a tener alguna interacción sexual. Los límites sexuales también se unen uno a uno con límites internos, creencias, cosas con las que a lo mejor emocionalmente no nos encontramos cómodas o a lo mejor sí, y va a cambiar también dependiendo de cada persona. Los límites internos protegen nuestros pensamientos, sentimientos, comportamientos. Y cuando hablo de esto es a lo mejor vamos a decir que yo tengo una cierta religión, pero tengo amigos que son de otra religión y a lo mejor no comparto mis pensamientos religiosos o mis pensamientos sobre mis creencias con estos amigos específicamente, porque sé que no compartimos los mismos puntos de vista. Sin en cambio, en todo lo demás, en nuestra vida, que no tiene que ver con religión, somos muy compatibles, nos llevamos muy bien, siempre tenemos muy buenas interacciones. Entonces, el entender que con esta persona específicamente o esta pareja o este grupo de personas no voy a compartir mis puntos de vista religiosos, es un límite interno que he puesto, porque de esta manera puedo no entrar en alguna interacción que sea problemática. A lo mejor tengo algún otro grupo de amigos que también son de otra religión y sin en cambio hemos aprendido que podemos compartir nuestros puntos de vista y tener algún tipo de debate, pero al final del día seguimos siendo amigos y tenemos ese respeto en donde podemos entender que compartimos nuestros pensamientos y nuestros puntos de vista sin tratar de cambiar la religión del otro o los pensamientos del otro. Este es un ejemplo que estoy usando religión en este momento, pero puede ser con cualquier otra cosa, con cualquier otro tipo de tema, creencia, valor que cada quien tenga. También cuando hablamos de límites internos, estamos hablando, por ejemplo, de conversaciones. A lo mejor que puedo compartir con ciertas amigas, algo que está sucediendo, o amigos o amigues, algo que está sucediendo en mi vida en este momento. Sin en cambio, a lo mejor no lo puedo compartir con otras personas en mi vida. A lo mejor estoy pasando por un momento difícil y no lo puedo compartir ni con mi familia ni con mi pareja y prefiero compartirlo con este específico grupo de amigues que tengo. Entonces,
nos está mostrando mis límites internos con cada persona dependiendo de la situación en la que me encuentro. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí con los límites externos e internos? Tenemos un comentario en el chat que Rose comparte que es difícil es poner límites cuando no quieres que la otra persona se siente mal, en especial un familiar. Sí. Como les acabo de comentar, los límites son algo con lo que he estado trabajando personalmente por mucho tiempo. Como mujer, soy una mujer mexicana que creció en una familia muy conservadora, muy tradicional en muchos de los puntos de vista sobre qué es una familia. Y es algo que me ha tomado mucho trabajo y mucho entender, como una vez más, como les decía yo al principio, entender que hay un punto en donde yo termino y otra persona empieza, y siempre y cuando platiquemos nuestros límites de una manera respetuosa, entendiendo que otras personas tienen límites también, tenemos que aprender que hay un punto en donde dejamos de ser responsables. Y es algo que es muy difícil. Mi propia experiencia con amigas que tengo que crecieron en el mismo tipo de familias, es un punto que no es nada fácil, especialmente con la familia, y siento que mucho más especialmente cuando somos una familia Latinx, en mi propia experiencia. Y aunque son difíciles de establecer, ¿por qué son los límites importantes? Cuando una persona no tiene límites, no va a entender que otras personas tienen límites, no va a tener esa sensibilidad o conocimiento de los límites de otras personas, y esto va a facilitar que esta persona pueda abusar a otras personas, ya sea emocional o físicamente, o permitir que otras personas le abusen a ella, ya sea emocional o físicamente. Una persona que tiene límites internos que son flexibles, que nunca han sido maltratados, por lo tanto se encuentran intactos. Esta persona puede tener relaciones saludables, que permite interacción íntima con otras personas cuando ellos quieren y como ellos quieran, como ellos elijan. Y cuando me refiero a interacciones íntimas, no me refiero a interacciones solamente sexuales, sino interacciones también de llegar a platicar con alguien, cosas que a lo mejor son muy sensibles o muy solo de nosotros y que no compartimos con un grupo más grande. Y esto va a ser cuando tenemos unos límites saludables o flexibles o intactos, vamos a encontrar que es más fácil tener relaciones con otras personas sin que se nos abuse y sin abusar a otros. Porque los límites tan rígidos como suenan al principio están abriendo están abriendo una puerta al respeto y la comunicación. El tener buenos límites, el tener límites bien establecidos, está mostrando a otra gente que tanto me respeto a mí como intento respetar a otras personas, y que mi interacción, mi comunicación me está permitiendo escuchar a otras personas también. No sé si han leído a Brené Brown. A mí me encanta esta mujer que también es tejana. Y ella nos platica que los límites son una función del respeto propio y del amor propio. Entonces, una vez más, como les decía yo, los límites están mostrando que prefiero que otra gente me respete porque me estoy respetando a mí misma, pero no se acaba ahí. También estoy mostrándole a otras personas que puedo ser capaz de respetarles a ellos o a ellas. Ok, entonces, ya que les hablé de los diferentes tipos de límites, vamos a hablar sobre cómo se ven los límites dependiendo de cada persona, ¿verdad? Ya sean físicos o externos o internos, los límites pueden ser permeables. Son los límites que permiten todo. Permiten que otros violen a nuestros derechos, a nuestras necesidades, nuestras experiencias, nuestro crecimiento. Los límites permeables suelen ser cuando permitimos que otras personas
simplemente, como dicen en inglés, caminen todos sobre nosotros y que nos dejen abajo, ¿verdad? Que nos pisoteen y hagan lo que quieran. Algo que siempre es bien importante para mí recordarle a la gente que me está escuchando hablar sobre límites, los límites permeables se encuentran presentes, aunque yo tenga buenos límites, a lo mejor mis límites permeables se van a encontrar presentes con personas que tienden a ser abusivas, porque a lo mejor en una relación sé que si intento establecer mis límites, esta persona abusiva vaya a usar mis límites en contra mío. Entonces prefiero simplemente permitirles hacer lo que ellos quieran. Los límites flexibles permiten que podamos escuchar nuestra propia voz para protegernos, nuestra voz interna o instinto, como ustedes le quieran llamar, que nos está diciendo cuándo y cómo nos estamos sintiendo incómodos y qué es lo que podemos hacer para hacer que esa situación termine. Nos recuerda cuáles son nuestros derechos y nuestras necesidades y nos permite tener nuestras propias experiencias y permite que crezcamos como personas. Entonces, los límites flexibles son lo que algunas personas llaman límites saludables o algunas personas llaman límites asertivos. ¿Okay? Siento que la palabra flexible tiende a ser un tanto más, es mejor porque los límites, no porque mis límites estén puestos, quiere decir que van a ser como una pared, que van a ser rígidos y no los puedo mover, sino en cambio que a lo mejor los puedo cambiar dependiendo de la situación o la persona con la que me encuentro. Y los límites rígidos nada atraviesa, pueden ser saludables dependiendo de la situación, pero en exceso pueden perjudicar. Entonces los límites rígidos pueden ser, por ejemplo, un ejemplo de límites externos que les estaba yo diciendo, la persona que me dijo hoy que me podía abrazar si es que estaba bien conmigo. Yo le dije que no porque era la primera vez que conocí a esta persona, ¿verdad? Entonces un límite, ese sería un límite flexible, no permitiéndole a alguien más nuevo que acabo de conocer que me dé un abrazo. Sin en cambio, a lo mejor llego a casa y mi mamá me ve y me quiere dar un abrazo y está bien, le doy un abrazo a mi mamá, ¿verdad? O a lo mejor alguna amiga está pasando por algo difícil y le permito, le ofrezco un abrazo y si es que lo quiere, se lo doy. Los abrazos para mí son algo totalmente, un tema muy importante porque yo no soy una persona a la que le gusta que me abracen o abrazar, sin en cambio tratar de trabajar en esos límites flexibles en donde permita yo que las personas que ya sea que conozco de mucho tiempo o personas que necesiten un abrazo, lo pueda yo hacer. Estoy tratando de ser flexible, pero obviamente no permitiendo que personas con las que no me siento cómoda o que no he conocido antes me den un abrazo simplemente. Sin en cambio, un límite rígido sería no permitir que absolutamente nadie me abrace, ni mi familia, ni mis amigos, ni mis desconocidos. Nadie me puede dar un abrazo. Eso sería un ejemplo de un límite rígido. Y puede perjudicar porque como seres humanos necesitamos esa interacción y ese toque físico de vez en cuando, ¿verdad? Un abrazo puede comunicarle a alguien un te quiero o me preocupas o estoy aquí para ti. Entonces es importante tener esa flexibilidad dependiendo de dónde nos encontramos y con quién. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí con los límites permeables, rígidos y flexibles? No, ok. Recuerden que si tienen dudas o preguntas o comentarios los pueden poner en la cajita del chat. Vamos a hablar de cómo es que alguien puede violar nuestros límites. Cuando hablamos de límites externos es fácil de pensar en cómo es que alguien puede atravesar mis límites físicos. Es alguien que va a tocar mi cuerpo sin mi permiso o va a tomar mi propiedad sin que yo esté de acuerdo. Estos límites son tangibles y son mesurables. Quiere decir que puedo ver cuando esto está sucediendo, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos que tengo es tocar el cabello de alguien sin que te dé permiso, tomar ropa prestada
sin que, por ejemplo, mamá o papá visitando a sus hijos en la universidad y necesitan una playera, sacan una playera del cajón, se la ponen, se la llevan y nunca la regresan. Y esta playera era muy importante para este chico o esta chica. Entonces, es un ejemplo de violación de un límite externo, ya que no se pidió permiso antes de tomar esta prenda de ropa. Otro ejemplo podría ser el tocar el cuerpo de alguien más sexualmente sin que nos hayan dado su consentimiento. Entonces, estos son más obvios, los podemos ver y en el momento en que están ahí presentes sabemos qué es lo que está sucediendo. La violación de los límites internos es una violación más difícil de ver. Esto es cuando la gente está traspasando tu espacio emocional o intenta cambiar tu comportamiento o acciones. Y esto nos va a llevar a la manipulación o coerción. Algunos ejemplos que tengo sería, por ejemplo, darle a alguien un consejo o retroalimentación sin que nos la haya pedido. Algo muy gracioso que yo siempre veía con mi abuela, a mi mamá. Mi abuela siempre le decía a mi mamá, sé que no te gusta escuchar mi opinión, pero, y entonces le decía lo que estaba su opinión sobre la situación. Eso para mí fue siempre un ejemplo de cómo alguien puede violar un límite interno. Ella estaba 100%, era 100% conocedora de que esto impactaba a su hija, de que esto era algo que a ella no le gustaba, sin en cambio decía, sé que esto sucede, sé que tienes este límite, pero no me importa prácticamente al dar su opinión aún sin que la otra persona la había pedido. Leer los diarios de otras personas, leer sus mensajes de texto, sus emails o sus mensajes privados. Aunque sean nuestros hijos, hacer eso es una violación de límites internos, ya que se está violando esa trusting que ellos tienen de nosotros, se me olvidó la palabra en español, cuando ellos nos están confiando, esa confianza que ellos tienen hacia nosotras. Entonces leer sus diarios o cualquier cosa que tengan guardado, sus secretos, es una violación de límites internos. El decirle a alguien más, por ejemplo, es que esto no eres lo que eres, tú no eras así antes de que empezaras a salir con esta persona, tú no eres esto, tú no crees en esto. Es otra manera de no permitir que la persona que está experimentando a lo mejor o que está buscando algo nuevo o que a lo mejor tiene un nuevo interés, siga creciendo. Entonces, al decirle, tú no eres esto, yo sé más de ti que tú mismo o tú misma, se está violando un límite interno. Compartir secretos, algo grande que vi en las noticias hace unos meses fue este chico en TikTok que estaba diciendo sobre su amigo que había sido agredido sexualmente por su novia, y él fue y lo puso en el Twitter y lo puso en todas las medias sociales, las redes de media social, explicando qué era lo que, de acuerdo con él, esta chica había hecho a su amigo. Y eso me pareció a mí una violación de un límite interno, porque la persona que había sido agredida sexualmente o que estaban diciendo que había sido agredida sexualmente, él nunca salió y dijo, sí, esto me sucedió a mí, o no, esto no me sucedió a mí. Si es que eso fue cierto, si es que él había sido agredido sexualmente, no era el lugar de su amigo ni de su hermano de compartirlo en ningún otro lado, a menos que él se los haya pedido. Es algo que no sabré nunca si fue, cuál fue la situación. Sin en cambio, parecía como que él no quería compartir esta información con el mundo entero y ya había sido compartida por otras personas. Esos son algunos ejemplos de violación de límites internos que obviamente están abusando emocionalmente a otra persona.
Y tenemos una combinación, violación de una combinación. Estos son cuando se está violando el espacio físico, pero también el espacio emocional. Por ejemplo, interrumpir a alguien que está hablando. A todos nos ha pasado que alguien nos interrumpe, a lo mejor lo que van a decir es más importante o piensan que es más importante, sin en cambio ese sentimiento que dejan de pensar que lo que nosotros estábamos diciendo no era relevante o que podrían seguir su día sin esta conversación, es algo, es un tipo de abuso emocional que está sucediendo en ese momento cuando se está traspasando ese límite. El ayudar a alguien sin preguntar si quieren ayuda, o a lo mejor ha sucedido que alguien nos ha dicho que no quiere que le ayudemos y sin en cambio nosotros seguimos y ayudamos, ¿verdad? El invitar a alguien a una fiesta sin haber sido invitados, por ejemplo, estoy pensando a una quinceañera, a lo mejor me invitan a la quinceañera y yo invito a mi mamá y a mi hermana y a mi cuñado y a mi esposo, sin en cambio nada más me habían invitado a mí y a mi esposo, ¿verdad? Y traer a otras personas, estoy violando un límite emocional y un límite físico, ya que estoy tomando espacio y también no pedí permiso, esa confianza no está ahí. Estos son los ejemplos que tengo de violaciones. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que les gustaría hacer. Sí, yo tengo pregunta. Como madre, tengo mucho miedo de los depredadores en línea, los agresores que, verdad, que mucho pasa por las medias sociales. ¿Cómo puedo respetar los límites de mi hija y a la vez también estar monitoreando lo que están pasando? ¿Explica bien? Sí. Siento que aquí existe mucho el entender que nuestros hijos son, dependiendo de su edad, ¿verdad? Si son pequeños, si son, no sé, debajo de la pubertad, cuando no han tenido esa conversación sobre el sexo, es importante comunicar con ellos que hay personas que a lo mejor muestran interés en ellos y no están 100% interesados. Platicar mucho sobre, hoy cómo son tus amigos y mostrar esa apertura que tenemos a que nos platiquen cosas. Algo que es bien interesante es que cuando nos estén platicando algo, por muy impactante que nos parezca o a lo mejor no nos guste, en vez de inmediatamente decirles, ¿y por qué tienes esos amigos? Está mal. O, ¿y por qué estás haciendo eso? Tener esos como momentos de juzgar inmediatos, simplemente tratar de no mostrar eso. Es algo que es bien difícil, pero empezar a aprender a mantener esa calma y para procesar esa información que ellos nos han dado sin que vean que estamos ya sea enojadas o impactadas con lo que nos están diciendo, empezar a procesar y después regresar buscando las mejores palabras para decirle, me preocupa mucho que estés platicando con personas que no conoces. Y estuve pensando, me parece que es importante que tengas tus amigos y que juegues videojuegos, pero a mí me hace sentir incómoda cuando me platicas que estas personas te dicen esto. ¿Cómo te sientes tú? Y empezar a escuchar, a lo mejor ellos nos quieren platicar, a mí me gusta y está bien conmigo. Y entonces, ¿y por qué te gusta o por qué está bien contigo? Tratar de tener esas conversaciones en donde entendamos que nuestros hijos van a terminar siendo adultos mayores y que ellos tienen que empezar a tomar sus decisiones, pero eso no significa que no les vamos a platicar por qué nos sentimos de la manera en que nos estamos sintiendo con nuestras preocupaciones. ¿Sí tiene sentido, Maya? Sí, muchas gracias. Gracias. Ok. Ahora, ¿por qué son los límites y el abuso sexual vienen mano a mano? Cuando una persona tiene límites saludables,
no tiene límites saludables. Cuando una persona no tiene esos límites saludables o han sido violados constantemente, es más fácil para que esta persona pueda ser abusada sexualmente sin entender que eso no es correcto. Okay. Las personas con límites permeables pueden ser más vulnerables a cualquier tipo de abuso, pero cuando estamos hablando del abuso sexual, la primera idea que viene a mi mente es cuando un niño, algo que sucedía muchísimo en mi familia y que lo he visto con las generaciones más, con los niños más pequeños hasta ahora, es a lo mejor llega la abuela o el abuelo a visitar y se le dice al niño o a los niños se les dice, ve y dale un abrazo a la abuela o la abuela. Y a lo mejor los niños dicen, no, no quiero, o hacen una cara. Y lo primero que escucho es que se nos dijo a nosotros cuando éramos pequeños o a los niños ahora, no seas maleducado, no seas maleducada, ve y dale un abrazo al abuelo o a la abuela. Cuando estamos haciendo eso, los niños nos están expresando con su carita, a lo mejor con sus palabras, no quiero, no estoy cómoda, no estoy cómodo, no quiero hacerlo en este momento, no me siento bien. Y una vez más el mensaje que se les está mandando es, no me importan tus sentimientos, esto es lo que, o no me importa cómo te sientas, esto es lo que se tiene que hacer, así es que hazlo. Se les está quitando esa autoridad sobre su cuerpo. Sin en cambio, si se les dan opciones diciéndoles, no le quieres dar un abrazo al abuelo o a la abuela, puedes decirles hola desde lejos, puedes mandarles un beso, puedes saludarlos de mano, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Sin en cambio, tienes que por lo menos decirles hola. Se les están dando opciones, no se les está diciendo no importan tus sentimientos, se les está diciendo, ok, no te sientes cómodo con esto, pero hay otras opciones y ellos pueden elegir la opción. Cuando a un niño se le está mandando ese mensaje de tú no eres dueño de tu cuerpo, tú no mandas, los adultos deciden, entonces se le está internalizando ese pensamiento de que obviamente los adultos deciden qué es lo que sucede con su cuerpo y es algo que no queremos internalizar en nuestros niños o niñas. Pensando en la familia, cuando ponemos nuestros límites, estamos creando una estructura organizada en donde podemos decidir qué es lo que está bien, con qué es con lo que yo me siento tranquila y puedo vivir, con qué es lo que yo me siento en paz, qué es lo que no me hace sentir tranquila o no puedo tolerar y necesito fuera de mi vida o necesito a un lado o necesito más de lejos. Estos límites nos ayudan a entender qué personas pueden estar dentro de nuestro círculo, qué personas no pueden estar dentro de nuestro círculo. Elizabeth Gilbert nos explica los límites como si fueran un espacio sagrado, un círculo sagrado alrededor de nosotros y aquellas personas que están dispuestas a respetar mi espacio sagrado y las reglas que existen dentro de mi espacio sagrado pueden estar más cerca de mí, pueden convivir conmigo más continuamente. Aquellas personas que deciden que no van a respetar las reglas de mi espacio sagrado necesitan estar fuera y puedo ponerlos, entonces organizarlos puedo tolerar los comportamientos de esta persona, entonces puedo ver a esta persona más seguido. Sin en cambio, si no me siento en paz y no lo puedo tolerar, estas personas van un poquito más allá y hasta donde decidimos quiénes no están a nuestro alcance para nada. Algo que también es difícil, pero es importante recordarnos que los límites son parte de respeto propio y necesitamos respetarnos a nosotros mismos para poder respetar a otros. Ahora, algo que es importante cuando estoy hablando sobre la familia Latinx, hay diferentes tipos de familias en nuestra comunidad y cada una tiene su historia y cada historia va a ser diferente. Empezando con las familias inmigrantes, sabemos que ellos tienen muchos factores estresantes
y que al encontrarse en un nuevo lugar, a lo mejor van a tener un tanto de menos límites con sus hijos, especialmente ya que los niños serán probablemente quienes estén comunicando con otros adultos, con los doctores, con los maestros, a lo mejor con un abogado, estar traduciendo qué es lo que se necesita, qué es lo que está sucediendo, y eso hace que los niños se vuelvan más responsables, que conozcan más sobre las vidas de sus padres que a lo mejor no necesitan conocer. Entonces es algo en donde tenemos que recordar que dependiendo de dónde las familias vengan, van a también existir los tipos de límites que ellos tengan. Sin en cambio, si es que somos inmigrantes que queremos cambiar lo que sigue con nuestros hijos, podemos empezarlo a hacer ahora, dependiendo también de nuestros recursos y nuestras capacidades, ya que si un padre no habla inglés, aun por mucho que este padre o madre quiera respetar los límites de sus hijos, la necesidad va a llevarlos a que a lo mejor tomen esos límites emocionales o internos y los hagan a un lado para poder lograr lo que necesitan lograr como familia. Algo que ha sido muy estudiado por muchos terapistas es el familismo y su impacto en la la salud mental de las personas, y nos dicen que el familismo es bien importante porque mantiene a las familias unidas y las mantiene fuertes y ayuda a que las personas que sufren de depresión o de ansiedad puedan inclinarse en sus familias y tener ese apoyo y soporte que necesitan. Si es que no han escuchado la palabra feminismo anteriormente, este es el valor cultural latino que nos muestra la importancia de una familia fuerte, bien organizada, cercana, en donde no es solamente la familia inmediata, padres, abuelos, tíos, sino la familia extendida que también forma parte de este núcleo que es importante. Ahora, el familismo me parece algo extraordinario y parte de nuestra cultura y es de lo más lindo que puede existir. Una tradición que yo he tratado de seguir con mi familia es: a lo mejor no podemos desayunar juntos, a lo mejor no podemos almorzar juntos, pero tenemos que cenar juntos y tenemos que tener ese momento de estar en la mesa y platicar, ¿verdad? Estoy tratando de mantener el familismo de la manera en que yo puedo en mi casa. Sin en cambio, recordar que todas las cosas buenas pueden traer algún tipo de negatividad. Algo que yo he visto muy seguido en la familia latina es que, en la familia latinx es que se tiende a decir la sangre es sangre y se olvida, o la sangre es sangre y se le perdona, o he escuchado tu papá es tu papá y como no tiene errores o no cometió errores. Lo que mamá dice es lo que se hace. Entonces, ese tipo de comportamientos en donde sin pensarlo se está dando un poder a alguien que a lo mejor no lo merece. A lo mejor papá ha sido abusivo con mamá, y ahora que los niños han crecido y han salido de la familia, está siendo abusivo emocionalmente con los hijos o con los hijos, y terminar ese momento en donde se puede empezar a pensar: no, papá, si papá no está siendo respetuoso de mis límites, tal vez necesito platicar con él, tal vez necesito establecer mis límites, y si no los va a respetar, tal vez tenga yo que verlo menos continuamente, ¿verdad? También el recordar que la familia es primero. Otra cosa que se tiene que entender, que aunque la familia sea primero, siempre va a haber momentos en los que nuestros hijos crezcan y ellos van a empezar a formar su propia familia, y entonces si es que tenemos esa idea de que la familia es primero, a lo mejor nuestros hijos ahora van a empezar a poner a su familia primero y no a nuestra familia, y empezar a entender que son dos núcleos diferentes, aunque estén uno al lado del otro, en donde uno va a ser más importante para nuestros hijos que el anterior en el que se encontraban ellos. Muchas experiencias en donde he escuchado que
la suegra está diciendo que el hijo tiene que pasar la Navidad con ellos y ella tiene discusiones con el esposo porque se han pasado 7 Navidades siempre con la familia de él y nunca con la familia de ella, y entonces empiezan a crearse esos conflictos en donde la familia de él no está respetando que él es un hombre casado y tiene que compartir con su esposa también, y donde los límites de ella físicos y emocionales están no siendo respetados. Ok, no sé si alguna vez han visto esta película Spanglish. Esta película es sobre una mamá que no habla inglés y su hija que ha crecido en los Estados Unidos. No recuerdo si la niña nació en los Estados Unidos o no, pero el punto es que ella es bilingüe. Entonces, mamá encontró un trabajo en esta casa en donde vive ella y su hija con la familia con la que trabajan. Y durante toda la película la niña sirve como la traductora de mamá y llegan a un momento en donde tienen una pelea enorme y esto es lo que salen de la casa. Ella decide renunciar y llevarse a su hija a otro lugar, y esto es lo que sucede durante ese periodo de la película. The 1.3 miles from the Klasky house to our bus stop was the longest walk I'll ever know. I had publicly scorned my mother. And yet she had not reacted. What did spark our climactic moment was my use of a common American phrase. Not right now. I need some space. Not a space between us. Que sea la última vez, Cristina. In the midst of confrontation, she found clarity. Esta era la parte que quería yo que escucharan. La chica define esto como una frase americana, es lo que dijo, ¿verdad? Una frase americana. No, not now, I need my space. No, en este momento necesito mi espacio. Algo que encontré una y otra vez con las clientas con las que trabajé es el entender que los límites personales no son algo americano, no son algo alemano, no son algo de otro país. Los límites personales son humanos. Los límites personales son importantes, no importa si somos mexicanas o si somos mexicanas, si nacimos en México, si nacimos en Honduras, si nacimos en China, si nacimos en Canadá, no importa en dónde vengamos, de dónde seamos, los límites personales son para todas las personas, son humanos. En el momento en que esta niña dice, no, ahora necesito mi espacio, no sé, a lo mejor mamá tiene razón de estar enojada. No recuerdo, tiene muchísimos años que he visto esta película. No recuerdo si ella tiene razón de estar molesta o no. No recuerdo si la niña está en lo correcto o no. El punto es que el mensaje que mamá le dio fue, no me importan tus límites. Si es que mamá tiene razón de estar enojada, aunque tenga razón de estar enojada, necesita recordar que su niña tiene el derecho a establecer un límite y decir, no, ahora necesito mi espacio. Necesito mi espacio para pensar, necesito mi espacio para poderme relajar, para poder entender qué es lo que necesito decir. Cuando no permitimos que otra persona tenga un espacio, no estamos respetando, y esto nos puede llevar a una pelea más grande, a una pelea física, a donde podamos abusar a otros emocionalmente o físicamente, o permitir que otros nos abusen emocional o físicamente. Si estamos molestos, si estamos enojados y alguien nos está pidiendo espacio, tal vez salir por una caminata y regresar con los pensamientos acomodados, con nuestras ideas bien puestas, a lo mejor con un argumento que sea más coherente, el entender que no importa si son nuestros hijos los que nos están pidiendo ese espacio o nuestros hijos los que están poniendo ese límite, ellos son
seres humanos y necesitan ese respeto, ese nivel de igualdad a nosotros. Muchas veces escuché a muchas mamás decirme, pero yo soy la que mando, yo soy mamá, yo soy la que trae el pan a la mesa. Sí, pero estas ideas de yo soy la que mando, yo soy la que tiene el dinero, yo soy la que los mantengo y por eso yo digo cómo es enseñarle a nuestros niños sobre el poder y el control de otras personas. Y entonces cuando les estamos diciendo la persona que tiene el dinero, la persona que trae el pan, la persona que tiene ese poder es la persona que manda, que es lo que sucede con tu espacio y con tu cuerpo y con tus pensamientos y sentimientos, no estamos perpetuando nada más, pero la idea de que alguien puede tener un poder sobre mí siempre y cuando esa persona pueda darme algo que yo no puedo obtener sola. Entonces, como mamás, como papás, queremos pensar que cuando nuestros hijos sean grandes, queremos que ellos no usen poder sobre otras personas y abusen a otras personas y no nos gustaría que otras personas les abusaran a ellos o tuvieran ese poder sobre ellos, ¿verdad? Entonces, empezar a entender que no importa con quién estemos teniendo esta discusión, con quién estemos teniendo un altercado, queremos recordar, respetar las barreras y ponerlas en nosotros. Y que no importa nuestra cultura, todos tenemos el derecho de poner barreras, no importa de dónde vengamos. Otro concepto que escuché o encontré y entiendo un poco son las familias enmayadas. Las familias enmayadas o enredadas son familias en donde los límites no son bien establecidos. Son límites que están ahí, pero no han sido bien puestos, no se entienden completamente y es difícil para cada miembro de la familia empezar a crecer, a tener una independencia y una autonomía. Encontré que esto suele suceder muchísimo, por ejemplo, con las familias inmigrantes, en donde no existen esos límites bien, entonces todos crecemos o todos nos quedamos atrás y empezar a hacer que los hijos se sientan responsables por los padres una vez que han sido adultos y empiezan a querer salir de la casa o hacer otras cosas sin que sea decisión de los hijos, es decisión de los padres cuando es que esto sucede o cómo sucede. Entonces, recordar que queremos tener esos límites y que queremos que nuestros hijos tengan límites aún con nosotros para que cada uno de nosotros podamos ser seres independientes y autónomos y hacer cosas por nuestro propio valor o que nos hagan sentir bien con nosotros mismos sin pensarlos en los demás. Obviamente, alguien dijo consecuencias en la cajita del chat. Sí, pensar que no porque yo soy independiente y autónoma, eso significa que no me va a importar mi pareja o no van a importar mis hijos, sino que va a haber momentos en la vida en donde voy a tener que ponerme a mí primero y que eso no va a ser egoísta, sino que va a ser algo que en ese momento es necesario para mí y que mi bienestar, mi independencia y autonomía va a mostrarle a mis hijos que ellos tienen el derecho de ponerse primero cuando ellos necesiten y que ellos pueden ser independientes y autónomos y no van a ser juzgados por ese espacio que están requiriendo o ese momento en el que ellos están queriendo hacer algo por sí mismos. Lo mismo con mi pareja, a lo mejor necesita un nivel de independencia o autonomía en ciertos puntos de su vida y el entender que yo soy capaz de ponerme a mí primero, entonces él puede ponerse así primero si es que necesita hacerlo, sin que yo le juzgue, porque cada uno de nosotros al final del día somos seres humanos diferentes y no pertenecemos el uno al otro, sino en cambio pertenecemos dentro de un grupo en donde podemos amarnos y respetarnos siendo nuestro propio ser. Entender que tener control sobre otra persona, no permite que el amor crezca. El amor crece cuando hay libertad. Y si no hay libertad, entonces
a lo mejor no es amor, a lo mejor no es respeto, a lo mejor es miedo lo que está creciendo. Como les había mencionado anteriormente, los lazos familiares sólidos son esenciales para preservar la salud y es la familia, específicamente la familia, en donde vamos a empezar nuestra primera escuela, nuestras primeras clases sobre cómo poner nuestros límites y el consentimiento. Entonces, entender que nuestros límites no son algo que estoy usando en contra de mi familia cuando están cruzando mis límites y a lo mejor digo, no voy a ver a mi tía por un mes porque hizo algo que cruzó mis límites y me hizo sentir muy incómoda. No lo estoy usando como un arma en contra de ella, sino que lo estoy usando como algo para permitirme sentirme saludable, recuperarme de lo que sucedió y permitir que nuestra relación también sane antes de seguir intentando tener una relación con esta persona. Entonces, una familia con lazos fuertes, sólidos, va a ser una familia en donde van a existir límites saludables y nuestros padres o nosotros como padres podemos enseñar a nuestros hijos cuáles son los límites saludables y cómo se ven. Entonces, tenemos que ser honestos. Al principio les decía yo que los límites son nuestras voces internas. Entonces, escuchar a nuestras voces internas y ser honestos con nosotros, cómo me estoy sintiendo en esta situación y poder buscar una manera en que no me estoy mintiendo o estoy tratando de decir no está bien simplemente para no hacer sentir a otros sentir mal. Respetarme a mí misma y respetar a otros, entender que mis límites son esenciales, pero por ejemplo, vamos a decir que alguien en la familia ha fallecido y a lo mejor mi mamá está siendo un tanto más como necesita más de mí, más de lo normal, a lo mejor me habla muy tarde en la noche, a lo mejor me habla muy temprano en la mañana, a lo mejor me quiere ver un fin de semana. En este momento, aunque mis límites, mi mamá sepa que después de las 8 de la noche no contesto mi celular y que no le puedo hablar en la mañana porque estoy en el trabajo, a lo mejor en este momento voy a tratar de respetar el hecho de que algo fuerte ha sucedido en la familia y que me necesita más de lo que es usual. Entonces, en este momento puedo abrir un poquito mi límite y ser flexible por la situación por la que estamos pasando, respetarla también a ella, no solamente respetarme a mí, no solamente sobre mí, sino sobre las personas que están alrededor de mí. La comunicación, ahorita vamos a hablar sobre cómo es que podemos comunicarnos. Tenemos diferentes maneras de comunicar nuestros límites de una manera saludable y de una manera en que no le faltemos el respeto a otras personas. Y practicar y fomentar la independencia y autonomía de nosotros mismos y de otras personas, en este caso, permitirles a nuestros hijos que ellos tomen sus propias decisiones, con el ejemplo del abrazo al abuelo o a la abuela, el permitirles que ellos tomen esa decisión y tengan esa autonomía sobre su cuerpo. Y tener gracia por nosotros para perdonarnos si es que hemos cruzado los límites de alguien más, entender que no vamos a ser perfectos, que podemos tener diferentes momentos en los que vamos a cruzar los límites y siempre y cuando nos demos cuenta e intentemos cambiar eso no va a ser un gran problema. Los seres humanos crecemos, ¿verdad? Y tenemos que permitirnos ese espacio para cambiar y crecer. No podemos ser perfectos. Entonces, ¿cómo es que puedo comunicar mis límites? Tengo diferentes tipos de comunicación. Tengo la comunicación pasiva, en donde voy a permitir que las personas hagan lo que quieran y no voy a decir nada. Pero al final del día voy a estar enojada conmigo misma porque no dije nada cuando alguien estaba cruzando mis límites. La agresiva, en donde voy a gritar o a lo mejor voy a hacer un comentario hiriente y eso no está respetando a otros. A lo mejor estoy poniendo mis límites y estoy respetándome a mí misma, pero no estoy respetando a los que están a mi alrededor y eso también no está bien. Recordemos que los límites no solo son sobre mí, sino los que están alrededor mío. Y la forma asertiva que van a hacer, por ejemplo, usando oraciones de primera persona. La oración de primera persona empieza con yo me siento y decimos cómo me siento, cuándo y qué es lo que sucede. Las oraciones de primera persona son oraciones que son bien difíciles de usar, especialmente al principio,
Pero un ejemplo sería, yo me siento minimizada cuando otras personas deciden por mí, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, estoy usándome a mí misma como primera persona, yo me siento y estoy dando algo específico. ¿Cómo es que me estoy sintiendo en este momento? No me estoy sintiendo nada más enojada o triste o feliz, sino que estoy poniendo más descripción a mi sentimiento. Yo me siento minimizada cuando, y en este caso vamos a decir, por ejemplo, que mi pareja ha decidido que este fin de semana ya no vamos a ir al campamento, nos vamos a ir a ver un partido de fútbol. Entonces, no le estoy diciendo cuando tú haces cambios, le estoy quitando ese tú y estoy diciendo cuando la gente. Me siento minimizada cuando la gente toma decisiones por mí o toma decisiones sin consultarme a mí. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque estoy tratando de hacerle entender que no solamente es algo contra él, sino que va a ser algo que cualquier otra persona podría hacer y hacerme sentir minimizada también. Entonces, el evitar el usar tú y el usar la gente o usar otros va a ser lo que va a permitir que la persona que está escuchando ponga atención sin sentirse atacada o atacado, ¿ok? Entonces, por eso quiero quitar ese pronombre personal ahí. Cuando usemos estas oraciones, es importante también pensar, ser tan específicos como sea posible para que de esa manera no haya ningún espacio para la ambigüedad o que a lo mejor no entendieron qué es lo que quería decir o lo toman de otra manera. Entonces podría yo hacerlo aún mejor diciendo me siento minimizada cuando otras personas toman decisiones sobre nuestras actividades sin consultarme a mí. Entonces estoy siendo más específica. ¿Ok? Otra manera de comunicar es comunicar lo que queremos y no lo que no queremos. Por ejemplo, vamos a decir, en este caso, a mí no me gusta la pizza. Vamos a decir que estamos eligiendo dónde vamos a ir a cenar y alguien me dice, ¿qué te parece ir a traer sushi? Y yo les digo, no. Al decir eso, estoy simplemente diciendo qué es lo que no quiero. Si en vez de decir eso, pudiera yo decir, sushi me parece grandioso, no me siento con ganas de sushi, pero ¿qué te parece si tú agarras sushi y yo agarro tacos del restaurante junto al otro? Entonces estoy comunicando, ¿sabes qué? Yo no quiero sushi, yo quiero tacos, pero está bien que los dos tengamos cosas diferentes. Estoy expresando qué es lo que sí quiero. Y no estoy haciendo que la otra persona tenga que adivinar cómo es que me siento o qué es lo que necesito. Ok. Me voy a tratar de apresurar porque nos queda poquito tiempo. El consentimiento es un permiso que vamos a darle a otras personas y queremos entender que el consentimiento no solamente va a ser sexual, sino que también puede ser en otros aspectos de la vida. En este caso, cuando estamos hablando del ejemplo de los niños dándoles abrazos a otras personas, estamos hablando sobre el consentimiento. Tienen ellos la oportunidad de decidir qué es lo que sucede con su cuerpo, sí o no. El consentimiento también se trata sobre, puedo apagar la televisión y prender el radio cuando alguien más a lo mejor estaba viendo la televisión y caminó, se fue de la sala y ahora quiero apagarla, pero preguntar siempre primero si es que las cosas están bien para que sucedan sin ningún problema. No sé si alguna vez han visto este video, consentimiento para los niños. Si es que no lo han visto, les recomiendo mucho que lo busquen, nada más consentimiento para niños. Viene en inglés también Consent for Children, Consent for Kids. Y pueden ver este video, es un video que a mí me encanta ver con mis primos, con mis primas, con todos aquellos que tienen niños chiquitos para que entiendan un poquito más sobre cómo es que ellos le pueden explicar el consentimiento a sus hijos. Ok, veo que hay una preguntita en el chat, pero no puedo abrirla. No, es solo el enlace del video. Ok, perfecto, gracias. Ok.
El consentimiento, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos el consentimiento, les estamos mostrando cómo es que ellos pueden establecer sus límites y cómo es que lo pueden establecer de una manera en que ellos se encuentren con quienes se pueden sentir relajados, con quienes ellos se pueden sentir a gusto, saludables, a salvo. Entonces, queremos entender que el consentimiento es lo contrario a las personas que no respetan los límites de otras personas. Entonces, el consentimiento es prácticamente el entender los límites y el respetar los límites de nosotros y de otros. Cuando empezamos a enseñar a nuestros niños sobre los límites y el consentimiento desde pequeños, va a ser más fácil evitar el abuso cuando ellos sean grandes, de que ellos se abusen a otros o sean abusados. Esto es algo que ustedes van a escuchar, es repetitivo, se dice una y otra vez. Límites flexibles son igual a tener consentimiento, son igual a evitar el abuso. Obviamente no va a ser 100% todo el tiempo, ¿verdad? Pero los niños que tienen buen entendimiento sobre sus límites y su consentimiento van a ser niños capaces o con menos probabilidad de abusar o ser abusados. ¿Cómo es que nosotros podemos modelar estos límites o consentimiento a nuestros niños desde que ellos son pequeños? Bueno, vamos a empezar con respetar a otros adultos, ¿verdad? En este caso, una idea que viene a mi mente es a mi pareja no le gusta el aguacate, no le gusta el guacamole, no le gusta la salsa que tenga aguacate, no le gusta para nada. Y es algo que yo adoro. El entender que nos podemos sentar a la misma mesa y comer juntos y puedo evitar servirle su comida con aguacate. Ese simple paso de respeto a su espacio les está mostrando a mis hijos que ellos pueden ser igual con otras personas y tratar de ser flexibles con esas personas cuando ellos lo necesiten. Entonces, ese respeto hacia otras personas puede ser modelado de diferentes maneras. Yo simplemente les di el ejemplo aquí, cocinando. Puede ser, por ejemplo, lo mismo con comida. No me gusta la pizza, a lo mejor mi pareja trae pizza y los niños ven que trajo pizza, pero para mí me trajo una vez más tacos porque esos son mis favoritos, y entonces trajo pizza para todos porque a todos les gustan pizza, pero a mí me trajo tacos porque a mí no me gusta la pizza. Ese respeto en donde ellos están modelando, las personas son importantes y lo que ellos necesitan o ellos necesitan es importante. Autonomía personal, que ellos puedan decidir por sí mismos. A lo mejor tienen las niñas el cabello muy largo. Mi familia, todas las niñas de chiquitas teníamos el cabello hasta la cintura. Entonces, a lo mejor respetar. Una niña quiere su cabello cortito, de lo que le llaman pixie. Y a mamá no le gusta, pero el cuerpo es cuerpo de esta niña y ella decide. Y si eso es lo que ella quiere, aunque a mamá le duela verla todos los días con su cabellito tan chiquito, entender que ella tiene esa decisión y darle ese permiso de tener ese control sobre su cuerpo. Hablar sobre gestos de amor y caricias. Van a ver en el video sobre cómo explicarle a los niños sobre el consentimiento y por qué las personas no deberían de revisar nuestras partes íntimas. Y que las caricias de otras personas hacia nosotros nunca deberían de hacernos sentir incómodos. Una manera súper fácil es decir, cuando vamos a nadar, usas un traje de baño. El traje de baño cubre tus partes privadas y tus partes privadas nadie las debe de ver ni tocar, a menos que vayamos al doctor y te pongan una inyección. Entonces está viendo tu pompi, eso está bien porque te está poniendo una inyección. O dos, a menos que te estés bañando y ya sea que papá o mamá entren a lavarte el cabello o ayudarte a lavarte el cabello o asegurarse que no tengas jabón. Esas son las únicas razones por las que alguien debería de verlas, mantenerte saludable o limpio. Y entre más ejemplos puedan tener, dependiendo de la situación, dependiendo de las rutinas de cada familia, es mejor. Nombres anatómicamente correctos, hablar sobre las partes femeninas por su nombre, una vagina, masculinas, un pene, y llamarlos por sus nombres. Eso va a ayudar a que nuestros niños a lo mejor, o nuestras niñas a lo mejor,
nos dicen un nombre nuevo y queremos preguntarles, ¿en dónde aprendiste eso y quién te dijo eso? Y empezar a tener ese entendimiento de que a lo mejor algo está sucediendo, a lo mejor están teniendo una interacción con alguien más que no deberían de tener. Entonces siempre es importante llamar a las partes del cuerpo por su nombre y eso nos va también a enseñar a que no sean tabú, ni sean cliché, ni sean algo sucio o algo a lo que no nos queremos referir. Un brazo siempre va a ser un brazo. Nunca he escuchado a una familia decir no sé, tentáculo. No le llaman otra cosa que no sea un brazo, ¿verdad? Entonces, si puedo llamar a mi brazo un brazo, a mi cabeza cabeza, debería de ser capaz de llamarle a mi vagina vagina o a mi pene pene. Y platicar sobre el consentimiento a cada edad y cómo se ve. Por ejemplo, de chiquitos, a lo mejor tenemos aquí el video de una niña muy pequeña, ¿verdad? No me voy a sentar a hablar con ella sobre el consentimiento a nivel sexual. Sin en cambio, al decirle, por ejemplo, si no quieres comer algo, puedes decir que no y nadie te debe de obligar a comer esa comida. Si es que no quieres abrazar a alguien, no les tienes que abrazar, solamente puedes decirles hola desde lejos. A lo mejor tienen alguna opinión, algo que no les gusta. No me gusta ir a este restaurante porque nunca tienen mac and cheese y a mí me gusta el mac and cheese. Escuchar sus opiniones. Ok, la próxima vez que salgamos no iremos a ese restaurante. Y darles opciones. A lo mejor hoy puedes elegir qué es lo que te vas a poner y aunque salgan vestidos como payasitos, permitirles que hagan eso o a lo mejor decirles hay 3 diferentes outfits en tu cama, ve y elige el que más te guste. Entonces, obvio, esto no va a suceder toda la vida, que les podamos dar opciones, ¿verdad? Pero entre más lo podamos hacer y que ellos entiendan, esto es consentimiento cuando les das a las personas opciones a elegir. Esto es consentimiento cuando entiendes que otras personas no van a querer comer esto y está bien que no quieran eso. Entonces, estos son ejemplos en los que podemos practicar el consentimiento con los pequeñines. Tengo al final unos derechos asertivos. Estos derechos asertivos, alguien dijo, es bien difícil poner límites con la familia especialmente. Estos derechos asertivos los tengo impresos en mi oficina, los tengo en mi agenda, los traigo en mi celular. Son la manera en que yo he aprendido que mis límites son importantes. Por ejemplo, tengo el derecho a ser responsable de mis propias acciones, no ser responsable por las acciones de otros. Tengo el derecho a cometer errores, otras personas tienen el derecho a cometer errores. Tengo el derecho a ser yo misma, otras personas tienen el derecho a ser ellas mismas. Tengo el derecho a ser tratada con respeto, otras personas tienen el derecho a ser tratados con respeto. Tengo el derecho a tener y expresar mis propios sentimientos y opiniones. Otras personas tienen el derecho a tener y expresar sus sentimientos y opiniones. Tengo el derecho a decir que no y no sentirme culpable. Otras personas tienen el derecho a decir que no y no sentirse culpable. Tengo el derecho a cambiar mi opinión. Otras personas tienen el derecho a cambiar su opinión. Tengo el derecho a decir no sé. Otras personas tienen el derecho a decir no sé. Tengo el derecho a que mis necesidades sean tan importantes como las de otros. Otras personas tienen derecho a que sus necesidades sean tan importantes como las de otras. Esta es la que es mi favorita. Tengo derecho a hacer cosas que otros no aprueben. Otros tienen derecho a hacer cosas que otras personas no aprueben. Tengo el derecho a preguntar por qué o por qué no. Otras personas tienen el derecho a preguntar por qué o por qué no. Tengo el derecho a decir que no entiendo. Otras personas tienen el derecho a decir que no entienden. ¿Alguno de estos les llamó la atención? ¿Alguna de estos derechos asertivos a lo mejor las dejó pensando o les dejó sintiendo algo como a lo mejor un gusanito pensando esto suena familiar o suena como que necesitaba que alguien me lo dijera? No, ok. Tengo el derecho a hacer cosas de las que otras no aprueban. Es mi favorita. Soy una persona a la que le encantan los tatuajes.
Y recuerdo que desde que empecé a hacerlos hasta ahora, mi mamá y mis abuelos siempre me han dicho cosas horribles. Y esto me recuerda que tengo el derecho a hacer, soy dueña de mi cuerpo y tengo el derecho a hacer cosas que otras personas no aprueben. Pero me recuerda que cuando otras personas hagan cosas que a mí no me parecen bien, ellos también tienen ese derecho. Y por fin, para finalizar, tengo otro dicho de Brené Brown: atreverse a establecer límites. Se trata de tener coraje de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a los demás. Que eso va a ser algo que siempre va a estar presente. Algunos de los libros que leí: Facing Codependence, de Pia Mellody, Unfuck Your Boundaries by Faith Harper, y Big Magic by Elizabeth Gilbert. Ellas, no puse aquí también Untamed de Glennon Doyle. Ellas hablan mucho sobre los límites personales y por qué son importantes. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? No. Estoy poniendo un link en la cajita de chat en donde tengo un handout que pueden checar. Voy a hacerlo en PDF, entonces tal vez si lo checan en unas 3-4 horas ya estará el link ahí también para que lo puedan hacer en PDF si es que lo quieren descargar. Si le dan clic ahorita van a ver solamente como si fuera una página web, entonces no se va a ver, no van a tener acceso al PDF. Y también estoy poniendo un link de la encuesta, por favor llénalo, y también el enlace para los materiales. Entonces, este mismo handout que tiene de la Canva, también pueden ver la próxima semana. Entonces, ahí lo pueden encontrar. Pero, Elia, muchísimas gracias por todos los conocimientos y energía que nos brindaste hoy y estamos muy, muy, muy agradecidos. Muchísimas gracias por tenerme. Ok, sí, voy a estar un poco callada. Si tienen algunos comentarios o preguntas finales, por favor, en toda confianza, échale en el chat o pueden desnudarse. Ok, muchísimas gracias y acabamos con 1 minuto para terminar. Muchas gracias, Elia. Gracias por tenerme, Maya.